Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos por ahí? Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar. Hoy vamos a hablar de el nombre y el transgeneracional, el significado de nuestro nombre, la importancia del nombre dentro del sistema familiar. Vamos a hablar con Natalia Barrera, punto Escuela Nefer, la grosa alquimista que todo lo sabe, así que nos va a desburrar. Ya mismo la acepto y arrancamos. Hola, Hola. bienvenida. ¿Cómo andas, Nati? Bien, ¿y vos? Bien, con un calor, estoy toda colorada y no ¿Te se me gusta iba, el así que verano? dije, bueno, el ¿Estuviste tomando verano. sol? ¿Algo estuviste haciendo? Sí, fui al gimnasio, por eso estoy recién mareada. Y cuando vuelvo al gimnasio, vuelvo, Y se ve que sí, la tuti no te respira. y bueno, un Así poquito que de... Igual vos no das clase de yoga y danza también. O sea, sí, 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 pero hoy diafro y estoy toda así, así, acalorada. Así que voy a estar colorada. no, Me puse colorada. estás divina. Lo que pasa es que es el calor corporal, es así. El calor. Y como sé que te encanta el violeta, me puse ahí, me hice un Ah, sombreado muy violeta bien. Te queda lindo, para te queda estar. lindo. Ay, gracias. Gracias. ¿Vos? ¿Todo bien? Sí, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, ahí estaba contando que el tema de hoy es el nombre y la importancia del nombre dentro del sistema familiar. Nombre y transgeneracional. Así que cuando quieras empezamos, porque había pensado en preguntarte primero, eh, ¿de dónde viene la tradición de poner un nombre? Bueno, poner un nombre para identificar, ¿sí? Fíjate que en las culturas antiguas el nombre define a la cosa. Vos sos como te nombran y las cosas son en base a cómo las nombrás. Ya Mm, empezamos fuerte. Anoto. Fíjate que, por ejemplo, en la cultura hebrea, la palabra para nombre es dabar, que también significa cosa. Es decir, la palabra palabra también significa cosa. Es decir, que el nombre no solo nos va a hablar de una identificación, sino también de la esencia de la cosa. Por eso los egipcios decían que quien supiera el poder del nombre tendría dominio sobre la cosa. Por eso la palabra es tan importante. Por eso el logos es tan importante y en todas las culturas la palabra va a ser el vehículo de Dios, el vehículo para llegar a la filosofía, ¿sí? A esa sabiduría y a ese amor que está oculto en cada palabra y que oculta un secreto. Es decir, la palabra como nosotros la conocemos tiene un lenguaje infinito, porque si bien tenemos una etimología, que es el origen de la palabra en sí misma tiene una historia. Y la palabra se une con otras historias. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el transgeneracional, lo que nosotros nos va a quedar más transgeneracional va a ser el apellido. El apellido es lo transgeneracional, porque es lo que nos va a decir perteneces a esta familia, a este árbol. Tanto el apellido materno como paterno, aunque en el DNI no lo tengas, ¿sí? Ujú. Sos adoptado, o sea, la vida te lleva a estar en un árbol para tener ese nombre, porque tu esencia necesita esos sonidos para esta encarnación, para esta vida, para que cumplas tu misión. ¿Se entiende? Wow. Por Pero ¿y qué ejemplo, pasa? Porque vos decís que el sí, apellido te, te conecta con el transgeneracional. Y viste que a veces, por ejemplo, Herrera o Arriaga tienen que ver con herrero, la profesión, sí, ¿no? Porque era el claro, pueblo de los porque herreros. exactamente. Entonces, ¿qué te habla? Que la familia lo que quiere es que trabajes. Y que la reparación, el karma familiar va a venir por el trabajo, por la profesión. Ahora, Wow. también, claro, nos va a hablar de las sincronías que hay con el apellido, ¿sí? Los apellidos para poder identificarse, ¿no? Vos sos Pedro, ¿Pedro de dónde? ¿Sí? ¿De dónde sos? Porque hay 20.000 Pedros. Entonces, para poder ubicarse decían Pedro Río, porque era el Pedro que estaba cerca del río,
¿sí? Entonces empiezan a dar apellidos que tienen que ver con lugares, como colina, como río, lugares que son físicos. Entonces me va a hablar del territorio, el apellido. Entonces, ¿de qué me va a hablar? De un karma, de una estructura de reparación con respecto al lugar, a la tierra, de dónde Claro. vengo, a dónde voy, tengo mi casa propia, ese tipo de conflictos con la Mm, tierra, el lugar. Por ejemplo, como decías ujú. vos, Ferreiro, Ferreira, Herrero, bueno, tiene que ver con una profesión. Es decir, el zapatero, también está apellido Zapatero. Zapata. Zapata, claro, tiene que ver con la profesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi familia me reconoce por la profesión. ¿Qué me pasa a mí con la profesión, con mi labor, con mi trabajo? ¿Sí? Que Mm. tengo ese sonido por algo. Y Y viste trabajo, que también hay muchos apellidos, por ejemplo, González, el es es hijo hijo de de Gómez, Gonzalo, hijo de el Gómez, claro, o hijo de, que Marc, vos lo tenés en Gómez, claro, Gómez, hijo de que, Gómez, claro. que Gom significa hombre, hijo del hombre. ¿De Mm, qué hombre? Del hombre, ¿sí? De la tierra. Es decir, hija de la tierra sería. Y Telio significa lucero. No wow, sé si lo qué sabías, groso. No, no sabía. ¿me entiendes? Lucero. Entonces, entonces dos Mariana, apellidos que dice hija del hombre del lucero. el Y tu Marc. nombre Mariana, que tiene que ver con las Marías, que María viene de Miriam, que es luz del mar, que está presente en Lucero por Estela Maris, que es la estrella del mar. Entonces hay algo en tu nombre que se codifica con un símbolo, que es seguir la estrella del mar para encontrar al hombre, que está encerrado en el hombre y que tiene que recordar ese viaje de la tierra al cielo, del hombre al lucero sería. Y eso está en tu apellido y en tu nombre. Wow. Ay, Nati, sos lo más. Epifanía total, me encantó. El Wow. nombre es, o sea, por eso el estudio del nombre es muy complejo porque es infinito. Dentro de la escuela hay un taller, que es un taller avanzado del tema del nombre, porque el nombre no es simplemente saber qué significa, sino entender que en tu nombre está escrito absolutamente todo. Está escrito eh, tus impulsos, tus síntomas, tus conflictos, los mitos que están detrás, las historias, lo que venís a reparar, la misión que venís a cumplir. Por eso a Isis en Egipto se la toma como la diosa de los mil nombres. Por ejemplo, Hécate, que es una diosa griega de las brujas, también es la de los miles de nombres. ¿Por qué se toma a las diosas o a los dioses como el que tiene los mil nombres? Porque es esto de el reconocimiento del poder del nombre. Por eso aprender a nombrar y reconocer el poder del nombre tiene que ver con un estado de conciencia, de divinidad. Por eso los filósofos antiguos, cuando hablaban, trataban de hablar alcoholizados, porque era la única manera de verificar si una persona decía la verdad. Porque si alcoholizados vos seguías hablando desde la misma filosofía, significa que lo que estabas diciendo era verdadero. Para vos había una integridad. Viste que cuando vos te pones media borracha, empezás a hablar, te sincerás. No, porque yo... Bueno, ellos lo hacían en los famosos banquetes, los banquetes de Platón, ¿no? Entonces, el tema es entender que en la palabra está la verdad, pero nosotros fingimos mucho con la palabra. Pues yo te digo una cosa, y después pienso otra, y así nos pasan los millones de síntomas que después tenemos porque digo una cosa, pero siento otra, porque la palabra sentir significa escuchar, por lo cual yo no estoy escuchando la palabra, no estoy en congruencia con la palabra, y eso hace que al no estar en congruencia termine materializando la esencia de lo que nombro sin darme cuenta, y después la empiezo a expresar, porque yo soy lo que nombro. No solo el cómo me nombran, sino lo que yo estoy nombrando marca mi esencia. Mm. ¿Me entendés? Sí, yo voy a pedir disculpas por mi cara, porque es como que no paro de asombrarme con todo lo que vas diciendo y me van cayendo fichas, fichas, fichas. Me siento un tragamonedas en este instante. ¿Qué pasa, Nati, cuando tengo el nombre de un antepasado? Me ponen como la tía, como la abuela, como mamá, con papá,
O como la prima que se murió a los 15, Bueno, porque fíjate también esto, vamos más allá. Me ponen el nombre de un antepasado. pasa. ¿Qué me está diciendo? Que hay un pasado que se me va a anteponer en mi camino. Que mi viaje interior va a tener que ver con el pasado. No solo el pasado de la tía que se murió y me pusieron el nombre. Eso es el primer escalón de la escalera. Por eso la gente, por ejemplo, hace un, qué sé yo, un estudio transgeneracional, se hace una constelación y demás, y sí, porque yo tengo el nombre de mi bisabuela que se llamaba igual que... Y sigo con el síntoma, y sigo con el problema, como que resolví una parte, pero todo no. ¿Por qué? Porque vos tenés que entender que el pasado está en vos, y que eso es lo oculto en el nombre. Que tu tema es con el pasado, entonces haces la pregunta del millón, ¿qué te pasa a vos? Que el pasado tiene más peso que lo que vos querés crear. Ves que vas a otro lugar. ¡Apa! ¡Apa! ¿Qué cosa del pasado no puedes soltar? Mi sex, que se entiende la historia. Y Wow. seguramente esa tía tenía la misma historia, porque me ayuda en mi proceso personal a darme cuenta qué es lo que vengo a trabajar, a Mira. resolver. Vos sabés que yo haciendo el árbol una vez estaba en el grupo de primos de mi papá. Sí, me colé en el grupo de todos los primos de mi papá. Y uno mandó una foto de un papel como marrón con fotos en blanco y negro y anotaciones, pero no sé, habrá llegado a un chosno que se llamaba igual que mi sobrino. Y nadie sabía eso porque era como muy para Claro. arriba. Y mi sobrino el mismo nombre que ese, digamos, a veces ni siquiera es voluntario, ¿no? ¿No? No lo sabemos. Y tenemos ya Porque lo los mismo, tiene el mismo sonidos, valor. porque el sonido está en la memoria biológica. Por eso el Mm, nombre es un espejo de la cosa. Igual que hay nombres que significan lo mismo, pero son traducciones. ¿Se entiende? bueno, sí, Entonces, muchas veces se pone el mismo nombre, pero en otro idioma, con el mismo significado. claro, claro, sí, sí. Bueno, las preguntas que están haciendo son fabulosas. Quédense tranquilos que yo las estoy anotando para ver también dónde las vamos a ir poniendo, porque yo voy anotando todo, quédense tranquilos, porque preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa cuando me ponen el nombre de las mujeres que le gustaban a mi papá o de las ex mujeres de papá? A mí me pusieron, por ejemplo, mi papá me puso Mariana por una novela de Verónica Castro que se llamaba Mariana en la novela. Como le gustaba Verónica Castro, y yo soy toda reactriz y entendí todo. Y claro, el tema es que cumplís un proyecto de ficción y no es tu proyecto, o sea, ¿entendés? Porque termino en una ficción constante y vivo solo en la ficción. Porque esa Mariana vivía solo en la pantalla esa hora que estaba la novela y después era Verónica. ¿Entendés que ahí está el tema? ¿Por qué me mete en una caverna mi padre? Que me dice, vos vas a teatralizar. Primero me va a dar un don, que es el arte. Sí, pero después me va a encerrar en una caverna igual que en Platón, que estoy todo el tiempo buscando un espectador, que me miren. No, ¿Entendés? para nada. ¿Entendés que es un estrés? Porque todo el tiempo estoy buscando eso y en realidad es porque mi padre me elige para que me miren. Y si no me miran, entro en conflicto, pero yo por eso me tengo que salir de la caverna, porque si no vivo por la expectativa de mi padre. ¿Se entiende? Ahora, preguntaron, porque se me fue las mujeres de mi padre. Bueno, fíjate esto, ¿no? Papá tiene un amante o tiene una novia y le pone a la hija el nombre del amante. Felices los tres. Entonces, ¿qué pasa? La hija crece y termina siendo la competencia de la madre. Se llevan mal porque son dos mujeres. Porque ella tiene que representar a esta mujer. Tiene que ser la rival de la madre. Tiene que luchar por el amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Papá no quiere una hija, quiere una mujer.
Entonces ahí hay un deseo hasta de incesto. Porque yo no quiero una Wow. hija, quiero una mujer. ¿Y por qué el padre mira a la hija como mujer? Quizás el inconsciente dice, prefiero ponerle el nombre a mi hija de una ex antes de repetir un abuso que se viene repitiendo transgeneracionalmente, de que un padre abusa a una hija. Entonces llevo el nombre y es parte de esa esencia, pero sin vivir el karma del abuso. Entonces, ¿ves? Wow. Hay mucha tela para cortar. Estamos abriendo puertas, ¿viste? Ta, ta, ta. Recién 16 minutos. Paren La el gente va a mundo. decir, ¡para, papá! Deja de procesar, deja de respirar. Y yo sigo colorada, me pongo más colorada cada vez más. Está como rojo. Colorada y acalorada. ¡Pa, pa! Claro, así, sin respiro. Bien, ¿qué pasa cuando... Porque te juro que además yo voy leyendo y anotando mientras te escucho toda la información a la vez. ¿Qué pasa cuando tenemos muchos nombres? Viste que hay gente que tiene 4 nombres, o Felicita del Valle de Jesús de los Remedios. Sí, muchos nombres. Porque todos esos sonidos tienen que estar en mí para recordar quién soy. El tema es qué nombre termino usando. Por ejemplo, vos tenés un nombre, pero vos no te llamás por tu nombre. Vos decidiste llamarte Tuti. Y Tuti No, no, significa, ¿eh? mi papá me puso ese nombre, mi mamá quería otro. Mi papá me puso ese nombre y además me puso este sobrenombre y nunca me dijo el nombre que me puso. Entonces te pone un sobrenombre que significa todos, y significa juntos, y significa entero. Entonces vos sos la representación de estar juntos, de estar todos. Entonces hay un deseo de tu papá de que vos unas a todos. Entonces fíjate si vos en la familia sos la que terminas uniendo a todos. La oveja negra, me fui para el otro lado. Wow. ¿Se entiende? Bueno, ese es mi caso, digamos, pero cuando te ponen un sobrenombre, porque a veces te lo ponen los amigos, a veces, ¿qué pasa? ¿Qué fuerza tiene el sobrenombre Te cambia la sobre el nombre? esencia y te Mm. están llamando como un perrito. Como yo te pongo el nombre que yo quiero, yo te quiero llamar así. Imagínate que yo te quiero llamar gorda. Yo te quiero llamar linda. Yo te quiero, te va a generar una esencia. ¿Sí? Vos decís, bueno, tuti, chiqui, piqui, tiki, nos lleva a lo chiquito. Entonces tu papá dice, ¿sabes qué? El tuti suena a tuti, tuti todo, pero todo chiquitito. ¿Por qué? Pues yo no quiero que crezcas. Quiero que seas mi chiquitita. Entonces te pongo ese sobrenombre para que te mantengas en lo chiquito y no te me vayas. Porque no quiero que crezcas. Porque tengo miedo que la niña se vaya. Entonces hay que ver siempre la historia. ¿Por qué termino con un sobrenombre? ¿No? ¿Y qué pasa con el sobrenombre? Eh, por ejemplo, mi hermano, el sobrenombre turco. Los amigos, turco, turco, de joven, ¿viste? Mi mamá le decían turca, a mi hermano turco. Y a mi hermano le iban a poner un nombre que era Pablo, pero no se lo pusieron porque era un nene que había muerto, que era, creo que el hijo de un amigo de mi mamá o algo así. Y al final no le ponen el nombre Pablo, le ponen Gabriel, pero le dicen turco. Turco viene de Tarso, Pablo de Tarso, en el mito de Jesús. ¿Sí? Pablo Tarso significa de Turquía. Tarso es de Turquía, turco. Y él se casa con una Paola, que significa Pablo. ¿Entendés? Que voy a encontrarlo. ¿Sí? Eh, entonces, cuando podemos entender que el nombre nos encuentra y que yo quiero quitar y me lo voy a encontrar. El nombre que, por ejemplo, el otro día me llegó un mensaje de alguien que había soñado conmigo, alguna de mis seguidoras, ¿no? Y me dice que en ese nombre yo aparecí con, creo que un vestido rojo, no me acuerdo.
siempre con un vestido rojo. Siempre. Y que yo me llamaba Elizabeth, ahí. Y le digo, mi mamá me iba a poner Elizabeth. Cuando le dije eso, se quedó así. Es uno de los potenciales que estaban ahí disponibles en el momento de, de ponerme el nombre. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Me iban a poner este nombre, el otro, y uno dice, bueno, elijo este, elige ese, pero los demás están alrededor. ¿Por qué estaban esos nombres ahí como optativos? O sea, es un todo, o sea, es lo que pasaba. O sea, yo, por ejemplo, cuando nací, a mí no me esperaban mujer, me esperaban hombre. Por el corazón, me decían. Porque me movía mucho en la panza y el médico me va a apodar el potro. El potro. Y vos decís, ¿qué tiene que ver el potro con Natalia? Todo. Porque Natalia significa Navidad, nacida en Navidad, y a Jesús los paganos lo nombraban el caballo, el potro. Lo dibujaban como un caballo. Wow. Entonces, está ahí, siempre está ahí, ¿no? Claro, wow. Escuché lo que dice Carmen. Carmen dice, a mi hijo le puse el nombre de un ex que había fallecido, más el nombre de mi papá. Me siento fatal, dice Carmen. No pasa nada, porque lo haces por algo y también ese bebé que nace necesita esos sonidos para su propia evolución. El tema es que no se quede encerrado en los proyectos de los padres o el proyecto transgeneracional. ¿Sí? Por eso es como yo siempre digo que es una escalera. Por eso uno a veces hace tantas cosas. El de los que están acá siempre dice todo. Dice constelaciones, dice dice esto, dice me fui al medio de la montaña, un chamán me hizo dice todo cuántico ahora. Pero me sigue Todo. doliendo la cabeza. Porque en realidad son niveles de conciencia, ¿no? A medida que uno va estudiando, va a decir, cada vez sé menos, no cada vez sé más, cada vez me doy cuenta que sé menos, porque me doy cuenta que uno está encerrado en paradigmas, en estructuras, y que con saber la historia no sirve de nada si yo no sé qué tengo que hacer ahora que la sé. Y ahora que yo sé que mi papá me puso el nombre, ¿qué hago? Esa pregunta sí. Bueno, no tengo el nivel de conciencia de resolver eso. Porque la pregunta que me está diciendo, que esta información está en un nivel que yo no entiendo. Yo tengo que exigirme entender eso para poder resolver eso. Por eso el trabajo interior es tan importante. Porque entender implica ver, para. Yo ya tengo el conocimiento. ¿Qué mierda tengo que hacer para que haga el tic, la sinapsis y ¡plim! Revisión espontánea, lo que fuera, o sanación, o resolución del conflicto? Usted Ujú. ha saldado la cuenta, puede seguir. El entendimiento. Y el entendimiento es poder comprender que en el momento que hay un reconocimiento de una información, hay algo en mí que me dice qué hacer. Es algo interno que pasa. ¡Tac! Sé lo que tengo que hacer. Cuando ese no sé qué tengo que hacer, el conocimiento está en un nivel y yo estoy en otro, en mi nivel de conciencia. Tengo que dar un salto. A eso se le llama Pascua. ¿Sí? El paso. A eso se le llama Pascua. Entonces tengo que dar ese paso y me tengo que dar cuenta que no sé qué hacer, sé qué es eso, pero no llego y voy a tener que exigirme entender. Y ahí está el trabajo interior, para yo poder hacer ese paso y que venga esa toma de conciencia. Pero cuando no aparece la respuesta de ese paso a la acción que viene después de entender la historia, es porque no estoy en un proceso de entendimiento, sino en una toma de información, de conocimiento, conozco. Por eso muchas personas saben toda la historia, pero siguen con el mismo problema, porque no Mm. se está trabajando el nivel de conciencia. Por eso el trabajo interior es tan importante. Ujú. Totalmente, porque además vos podés desde la palabra hablar todo lo que quieras, pero si no lo pasás al cuerpo, hay un clic en el que hay que ir al lenguaje del cuerpo, a la emoción, al hacerlo carne, digamos, ¿no? El verbo se hizo carne y ahí es el salto cuántico, ¿no? Exacto. Tanto que hablan de cuántico ahora, todo cuántico. Todo. Eh, ay, sí, sí. Bueno, no, ahí paren un poco, que hay 5.000 millones de ¡Ah! preguntas. Dice, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo me puedo cambiar el nombre, elegir ponerme otro nombre?
El tema es desde dónde lo haces, desde qué conciencia. Porque viste Porque que en tu hay nombre algunos está, lugares que te bautizan, una religión, o y una te dan un orden escuela en de base yoga, a un religar, unirte a algo, a un concepto. Ujú. Entonces, el, el nombre, cuando te lo cambia otro, se está adueñando de tu alma, no te está dando el libre albedrío, y te está anclando a la tierra, no al cielo. Mm. Wow. ¿Sí? Esto de... porque yo te voy a decir, huyan de cualquier persona, se los digo Por pensando en favor. los templos antiguos. No, no, no hablo yo, hablo de lo que se decía en esas... No crean en nadie que les diga tu nombre galáctico, tu nombre, no sé Arcturiano, qué sé yo, arcangélico, pleyadiano. no importa, tu nombre es tal, porque te está cambiando el camino de tu alma, te está quitando el libre albedrío, está impidiendo tu entendimiento y te está llenando de un conocimiento que es una información y te está metiendo en una caverna. Y recordá que toda información que te meta en la caverna es un placebo. Ay, es esto, pero tu vida sigue siendo una mierda. O sea, te sentís muy bien, pero tus frutos no se ven. Por tus frutos conoces el árbol. Siempre recuerden eso. Porque el placebo hace que vos te sientas muy bien. Vos vas a hacer una meditación de 1.000.000 de personas y te vas a sentir re bien. Vas a ver a la Virgen de Salta y te vas a sentir recontra re bien. Porque es un montón de gente centrada, meditando, conectada con el amor, con la comunión. Pero no nos olvidemos que toda esa energía cumple un factor placebo. ¿Sí? Y que no está mal, está genial, porque a veces con un placebo solucionas un montón de cosas, ¿eh? Pero si vos después en tu realidad volvés del viaje, volvés de la charla, volvés de la terapia, y tus Depresión. frutos, claro, y tus frutos siguen siendo los mismos, o peor, ¿eh? El fruto te está diciendo en qué árbol estás. Mm. Entonces el resultado es primordial, o sea, por los frutos reconocerás la verdad, no por otra cosa. Y el fruto no es un estado emocional, porque uno está en pedo a veces emocionalmente. El positivismo, ay, porque yo me siento re bien. Entonces, es muy importante esto. Entonces, cuando siempre hablan de que alguien te ponga el nombre, o yo te voy a decir cuál es tu nombre, igual que el tema de, o sea, yo por ejemplo, muchas veces el tema de las canalizaciones y demás. ¿Cómo sabés vos que estás canalizando eso? O sea, vos tenés realmente la certeza, vos no te olvides que el bajo astral, hola, te llamo por teléfono, Tuti, te digo, hola, ¿qué tal? Te habla Cris Morena. Y vos me vas a creer, pero vos me viste, o sea, ¿entendés? ¿Y por qué? ¿Y por qué a vos? ¿Y por qué así? Volvemos a lo mismo, tenemos que aprender a cuestionar, tenemos que entender que también nuestra mente tiene capacidades de generar voces, de generar condiciones. Entonces tenemos que cuestionar y pensar y meditar y entender que por los frutos reconoceremos la verdad. Y que los verdaderos profetas y los verdaderos que hicieron de medio eran personas que lo hacían con hechos, no con palabras. Y nunca hablaban así. O sea, por decirte algo, dentro del mito, voy y traigo un símbolo, traigo algo, o sea, hay algo que traigo que genera una transformación real y es un fruto, no es simplemente una palabra. Entonces, uno tiene que aprender a pensar qué está pasando con el tema de la palabra, porque estamos en el momento de la información, pues todo es información, todo el mundo habla, todo tiene algo para decir, Y todos y dicen todo la es verdad, lindo, porque es así. además. Bueno, lo más importante es entender que en el nombre del amor se ha manipulado a la humanidad.
Y se ha Y que matado gente en nombre el del amor, el amor. amor, el amor, Se han el hecho amor. Dios guerras. todos te aman. Ah, estoy conectando con Jesús y Jesús me dice, porque te amo. Decime algo importante. Decime cómo curar el cáncer, hijo. ¿Entendés? Canalizame esa. Ah, no, yo te amo, te amo, te amo. No. Por eso cuando realmente conectaban y que hacían rituales de conexión, sanaban a alguien ahí. ¿Se entiende? O sea, ¿qué hacía Jesús? Agarraba a los que tenían lepra, a los que tenían algún tema y les daba, porque sabía de, obviamente en ese momento los esenios sabían de medicación y demás, y les daba algún antídoto y el poder de su palabra con respecto a lo que estaba haciendo, porque sabía cómo biológicamente funcionaba, pero hacía un fruto. Cuando le tocaba la mujer que se estaba desangrando, dejó de sangrar. Ahí hay un fruto. ¿Y vos qué haces? Na, 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 na. Claro, claro. Me encantaría, obvio que sí, pero por los frutos reconoceré al emisor. Pero además, todos somos canal de toda la información, estamos recibiendo Obvio. vibraciones de la energía del otro, del clima, si hace calor, el inconsciente colectivo, o sea, todo el tiempo. Ahora, hay un discernimiento, porque además tenemos capacidades inexploradas y usamos esto de la inmensidad que somos, Pero por el fruto pero reconocerás el mensajero, es así. Yo solo una vez sola, tuve ese tipo de conexión que me re asusté porque dije que era mi voz, pero no era yo. Estaba entre dormida, o sea, estaba teniendo un sueño lúcido, ¿viste? sí, Y yo a la misma voz le hablaba de esta manera. No te creo. No, no, estoy soñando, estoy en pedo, con todas las cosas que veo. Y me dice, no. Y me dice algo puntual y encima todo era en otro idioma. O sea, más difícil. Bueno, y me dice, lo que te estoy contando está escrito. Sí. Y dice, preguntale a tu maestro, porque en ese momento estaba estudiando cábala, preguntale a tu maestro sobre la rosa roja que se convierte en blanca, porque lo que te estoy contando tiene que ver con eso. No, no. Bueno, yo digo, rosa, no. La rosa es muy. La rosa, digo, muy bien, pero Sandro, voy a preguntar igual. Mandé un mail, claro. hola, ¿qué tal? Mirá, o sea, ¿cómo te lo digo? Tuve un sueño, le digo, para mí. Pero bueno, quiero saber. Y me dice, sí, está en la Torá. Dice, o sea, está simbolizado mucho por el pueblo de Israel. Yo no sabía. Dice que es una rosa roja que se convierte en blanca. Ahí dije, ¿qué mierda pasó? Me puse a estudiar. Empecé a estudiar hebreo ahí, viste, tuve que estudiar latín, cosas insospechadas. Eh, pero sí, o sea, ahí dije, tuvo un momento, después empecé a estudiar, digo, ¿qué fue eso que tuve ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque yo necesito evidencia científica, por como hacían los alquimistas. No me gusta, no, no. A ver, ¿qué pasó? Porque era mi voz, pero era otro nivel de conciencia. Y ahí me di cuenta que, claro, que en la noche todo lo que yo estudiaba es como que iba a otro nivel, pero claro, en ese nivel yo no entendía. Entonces necesitaba mucho más estudio para poder entender. Y bueno, tuve que estudiar un montón para poder entender esos sueños, que después los pude entender a los 2 años. O sea que toda la información que yo escribía en los sueños, no entendía J, la entendí después de 2 años de estudiar mucho los idiomas antiguos. Por eso sé tanto del nombre, la palabra y todo eso, porque ahí empecé a entender. Pero eran ¿Y qué símbolos, entendiste? eran cosas que no tenían. Encima me despertaba cada 2 no, creo que 2020 y 2021 no dormí, creo que 3 días. Porque era cada rato despertarme con un símbolo y dibujarlo y después el otro día a ver qué mierda era eso. Nombres, palabras, pero cosas insólitas. Sí, Wow. no, me acuerdo que una vez estaba durmiendo así, la palabra Zoe. ¿Quién es Zoe? En el medio del sueño, Zoe. Y no se me iba, y digo, bueno, Zoe, Zoe. Después veo qué tiene que ver y como todo tenía que ver, no sé por qué me llevaba a estudiar la Biblia, ¿viste?
Zoe en la Biblia. ¿Qué mierda significa Zoe en la Biblia? Zoe en la Biblia. Zoe era como Jesús nombraba al cáliz del agua de vida, es decir, la vida que él te proponía se llamaba Zoe. Venía a tomar de mi cáliz, que es agua de vida. Y a eso él lo nombraba Zoe. Wow. Y, bueno, y así empecé la investigación y así hice todos los talleres de señales. Todo lo que tuve en sueño está en los talleres de señales. Todo está ahí. Digo, bueno, ¿qué hago con todo esto? Porque todo lo que Claro. estudié lo puse en los talleres y quedó ahí para que la gente, a la que le interese, ahí está, y todo lo que pude, porque tuve que estudiar a los profetas, digo, porque lo que me estaba pasando tenía mucha relación con lo que me iba pasando después. Entonces digo, qué sueños raros, ¿no? Pero todo tiene una explicación y una lógica. Entonces, cuando uno empieza a investigar más y empieza a tener un hilo conductor de qué, de lógica. Y la lógica es, ¿qué es la verdad? Porque un mensaje bonito es un mensaje bonito, pero ¿es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿No? Esa palabra, ¿no? Yo Que creo es para mí que es nadie una... tiene la verdad, claro, todos tenemos razones, tenemos todos, pero verdad, y además todos somos objetivos, todo es relativo a lo que interpretamos, a lo que depende cómo somos, todo lo que traemos, cultural, familiar, Claro. social. El tema es cómo vos Entonces, interpretás esa verdad o eso que se te presenta. ¿Qué ujú, percepción tenés? Porque la ujú, verdad es una interpretación en sí misma. Pero hay ujú. verdades que, como por decirte algo, que aceptamos todos. Es de noche, es de día, está lloviendo, ¿sí? Eh, el médico hizo los exámenes y te dice que tenés esto. Es como una verdad que se ha materializado, un potencial que se ha materializado, ¿sí? Sí, el tema es que muchas veces creemos en esa verdad porque empoderamos al otro. Por ejemplo, el médico nos dice esto, entonces yo me lo creo. Y si me dice, podés tener este síntoma, los voy a crear. Y, Claro, volvemos al tema de la palabra. Entonces, volvemos a lo mismo. El y el placebo y discurso, el nocebo, además, ¿no? volvemos a lo Porque mismo. El discurso tiene un poder en la mente, ¿sí? Entonces, imagínate esto para direccionar. Si vos estás diciendo, porque estamos en congruencia, de que yo estoy observando algo o estoy escuchando algo, ¿no? Me están hablando por la cucaracha. Y yo te lo quiero transmitir a vos, ¿sí? Te lo voy a transmitir desde mi interpretación, porque ya pasó por mi filtro, ¿sí? Así como el médico te dice, mira, los valores acá están dando altos y a mí me parece, porque es un filtro. El homeópata va a tener otro filtro. ¿Hasta ahí va? Cada uno tiene un filtro por sus experiencias, sus estudios, sus saberes, pero ¿ok? incluso varios médicos también tienen distintos criterios, uno te dice una cosa, el otro, uno Porque quiere cada operar, el persona otro. tiene un filtro. Bueno, imagínate a alguien que canaliza. Lo mismo. Lo que me estás diciendo viene de tu percepción. Entonces, el discurso, las palabras que yo ubico son parte de mi verdad. Y la verdad está en el discurso, no está en otro lado. Y vive en el momento de la oración, de la hora. Y esa es la verdad que sabían los antiguos, por eso estaban tanto con el tema del logos. Y la verdad cambiaba dependiendo del discurso, porque la energía se iba para otro lado, porque me decís una cosa y después te vas para otro lado. ¿Ves? Es como que la palabra tiene eso de tejer y de ir a lo que nosotros nombramos la matrix, la matriz, la latiz, que es ese campo de cuerdas donde aparece la vibración o el campo mórfico, donde empezamos a traer las circunstancias. Pero A todo parte de una resonar. vibración, parte Ujú. de un diálogo, tanto interno Mirá, como externo. mirá lo que dice Lucía que me encantó. Dice, a mí los mensajes me los da la gente que no conozco por la calle. Te dicen justo lo que tenías que escuchar. Ahí Exacto. está. O sea, es entender que el mensaje es como una sincronía constante con el ahora. No componer.
a una persona determinada hablándote, porque el camino te habla constantemente. Los sueños te hablan, lo que te pasa te habla, las personas con las que te cruzas te hablan. Y eso ya es un canalizar constante. El tema es que no estamos en el presente, lo estamos observando. Y lo único que hacemos muchas veces es mirar historias que no nos sirven de nada. Entonces, ¿y esto de qué me sirve saberlo? Que los pleyadianos, que esto, que... ¿Y? No, y Guandanara, tipo, todo el mundo sabe cada detalle de la vida de Guandanara. ¿Y qué hago con esos? ¿Existieron, no existieron? Jesús existe, no sabemos, estamos acá. ¿Qué pasa con tu vida? O Por sea, favor, te lo pido. entonces es volver a casa y decir, no irte por las ramas de la ficción, volvemos a tu nombre, e ir al teatro de la vida, que hace de cualquier cosa un paradigma y nos mete en la tele de eso. ¿Sí? O sea, yo discuto todo. Vos no te olvides que la palabra Egipto significa esclavitud. Entonces, si yo traigo Egipto a la Argentina, ¿qué estoy trayendo? Esclavitud. Otra cosa son las enseñanzas, pero en la palabra sabemos dónde está el fruto. Entonces hay que aprender a escuchar para poder avivarnos, cada uno en su propio proceso, desde el mejor lugar. Escuchen entre líneas, escuchen la verdad, porque la verdad te la están diciendo, pero no la escuchamos porque interpretamos que es para el otro lado. Y aparte que escuchamos para contestar, para decirte, a mí me pasó esto más grande que lo tuyo y ni siquiera estamos en Exacto. presencia para que el otro pueda expresar y sentirse escuchado. No, estoy Es viendo por con eso. qué le voy a retrucar, ¿no? Y no existe Wow. el bien y el mal. No existe Ni la la muerte, no oscuridad es. ni la luz. No, No, todo es parte de lo mismo, pero lo importante es entender que estamos siendo discípulos eternos y tenemos que entrar en el nivel maestro. Y el maestro es el que muestra su propia luz. Es complejo, por eso a mí me gusta hacer muchos casos en vivo, porque yo muestro lo que sé ahí. La gente dirá, esto está grabado, esto está armado. No, y la gente que participa, que dice, ay, a mí, se da cuenta que no, o sea, pero capaz que en su mente dice, está armado, es alguna alumna, no sé, porque no, pero es el mostrar, como hacía Jesús, como hacía Pitágoras, eso es un equipo. Mostrar lo que sabes, ¿con qué? Con hechos. Hablar, hablan todos, y los hechos, ¿se entiende? ¿Y qué estás haciendo? Dando información, y la historia, la información, y el hecho. ¿Y dónde está eso que sea una verdad? y Entonces es además, ir un poco más allá, ir a la lógica, e ir a la prueba. Ir a la y, prueba al ad- fruto. y además de ir a la prueba y esto del hecho y el fruto que me parece tan congruente y coherente, es sentir nuestra intuición. Y sí, Porque todo el tiempo la usamos. Por ejemplo, si voy a Google y pongo una búsqueda, voy a tocar un link y no otro, porque hasta en eso estoy usando la intuición. El tema es que a veces escuchamos más todo lo que nos decimos acá que lo que está acá haciendo así, a ver si lo escuchamos. A veces me pasa que digo, bueno, está este evento, dicen, bueno, lo voy a pensar, y yo digo, no lo pienses, sentilo. Porque es ahí, es cuando vos sentís que es el momento de hacer ese evento o no evento. No es si pienso, si voy a tener plata, si voy, ¿entendés? Es sentirlo. Y así en todo lo que hacemos, en lo que vamos a decir, si nos pusiéramos a sentir antes de decir, si nos pudiéramos a sentir antes de hacer, antes de escuchar, sería maravilloso que estuviéramos todos un poquito más conectados con esa intuición y ese ser que somos, que esa es nuestra verdad también, ¿no? ¿Estás ahí, Nati? Te veo medio sí, sí. tildada. No, ¿vos me ves bien? Sí, o sea, te veo como tildada, pero ahora que te Ahí, escuché, me quedo ahora, tranquila. esto, Ahí ¿me está, ves? ahí está. Fíjate que Sí. la palabra sentir significa oír. Nosotros pensamos que sentir es eso que sentimos y en realidad el sentimiento viene por lo que escuchamos. Por Mm, eso el
oír está presente en Dios, Dios te escucha. ¿Ves? Pero no, el pensar es, ok, pero pensar no es escuchar lo que estás pensando. Por Mm. ejemplo, porque esto sin ejemplo es imposible. Decime un pensamiento. Vos decís, mira, pienso mucho en esto. ¿Qué pensás? Por ejemplo, ¿qué pensamiento te viene? ¿Qué pensás? Pienso mucho en hacer una película con Brad Pitt. Siempre quise eso, por ejemplo. ¿Pensás mucho que En querés hacer hacer una una película película con con Brad Brad Pitt? Pitt. Y cuando pensás en eso, ¿qué pensás? O sea, ¿qué pensás automático a qué pensás eso? Ay, no. Mejor no te lo digo. No, me vino que mi papá es parecido a Brad Pitt. Chao, acá terminé el vivo. ¿Entendés? Wow. Y volvemos a lo mismo. Estás en la novela, que es una película, ¿entendés que siempre está ahí? Pero no lo vemos. Y el alma, el ser intentando, a ver, le pongo una película para que entienda que todavía sigue en el proyecto sentido del padre que vive en la televisión y no vive en la vida real. Basta, me acaloré. Bueno, eso es escuchar, ¿ves? ¿Qué es? O sea, no es que uno dice, pienso por esto porque está re bueno Brad Pitt. O sea, uno piensa desde el ego, desde el yo. No, tus pensamientos en realidad vienen a que los escuches porque están dentro de un logos. Y cuando lo entendés, lo soltás. Ahí es cuando se hace el vacío, el agujero. Se va el pensamiento. Porque ahora no vas a pensar nunca más en eso porque te va a venir tu papá. Ay, de modo que ni quería ir a Hollywood. Ay, Dios. Bueno, ahí que ya Mirá, acá hay, sí. ni modo que quería ir a Hollywood. ¿Ves que ahí el pensamiento te dijo, pero no es acá, es que en realidad yo quiero ir para allá? ¿Y qué significa Hollywood? Madera bendita, ¿no? ¿Pero qué No sé, significa para mí? ¿O qué? ¿no? ¿Qué Holy es, significa? Para yo inglés, chicas. Yo te lo tengo que holy googlear es ahora bendito y porque yo... wood es madera o bosque. Wood es madera o bosque y holy es bendito. A ver, No, sí. etimología. Era un poderoso promotor inmobiliario de la zona y colocó unas grandes letras en Hollywood, digo, en los años. ¿Y pero qué significa? La etimología. Bueno, Casos en vivo, atendiendo es a la así. Tuti. En inglés, Holly da buena suerte. Recomendó ese nombre a su esposo, pero ¿qué qué significa? ¿Alguien sabe inglés acá? Sí, sí, yo. Holy es bendito o bendecido, digamos. De hecho, el Espíritu Santo es Holy Spirit O sea que y Holly es santo, bendecido, bendito. Y wood es madera o bosque. bien. O sea, O sea, bosque, santa madera o bosque santo o bendito. bien. Bosque bendito. Bendito es Holly. Muy bien, ahí está. No, chicos, está en inglés. Vale, estoy con el hebreo, con el latín. El inglés se los dejo a ustedes que es más fácil. Bien. Bueno, bosque bendito, algo así. ¿Sí? Pero ¿qué hay en Hollywood? ¿Por qué querés ir a Hollywood? Y porque yo de chica quería ser actriz. ¿Y qué es o sea, qué actrices hay en Hollywood? Porque Verónica Castro no está en Hollywood. No, pero yo decía que de chiquita toda la vida dije que yo iba a ser actriz de Hollywood y que iba a hacer una película con Brad Pitt. Ahí entendí ahora el ¿Y Brad cómo Pitt se nombra a los actores de Hollywood? estrella. Tomo mi nombre y todo su significado. ¿Ves que te va guiando detrás de todo el paradigma que tu papá te dice? Está la estrella, que está en tu nombre. Entonces, ¿a dónde querés ir?
al al cielo. símbolo de la estrella, que volvemos al camino del peregrino, de la tierra al cielo, volver a la estrella, ¿sí? Ahora, ¿qué es la estrella? Yo te digo, ¿qué es una estrella? ¿Qué se te viene? ¿O qué pensás? ¿Eh? ¿Qué pensás? Pues yo te digo, tenés que ir hacia la estrella. Y se me viene la carta del tarot, la estrella, y se me viene una estrella de mar. ¿Y qué pensás cuando se te viene? Y la playa, no sé. Bien. Y tu nombre, Mariana, significa María, que es luz sobre el mar, estrella sobre el mar, de ahí viene Estela Maris, que también es una de las etimologías, y Ana, que es benéfica. Es la madre, sabemos. Entonces, vas entendiendo que todo lo que vos pensás está encerrado en el nombre. Está encerrado en el nombre. No puedes pensar otra cosa que no esté en tu nombre. Y ahora que te digo esto, ¿qué pensás? Que soy monotemática. Y además está mi hermana ahí diciendo, y también decía que quería ser monja. Porque yo quería ser monja cuando era chica. Bueno, y Ay, Dios. volvemos a lo mismo, por el mito de las Marías, ¿no? Sí, yo de hecho cuando era chica mis hermanas ponían en la mesa, escribían Valen y Pablo, Vir y Ezequiel, y yo, Tuti y Dios. Y me hacían Bien, bullying por eso. bien. ¿Y Dios qué significa? Luz. Lo que está bien. Y luz significa, y luz está en Lucero, que está en Tello, y que también está en Mariana, que es luz sobre el mar. Ay, Entonces, vos querés unirte a Dios. ¿Y es tu deseo desde niña? Tú quizás nunca lo dijiste. Y el ego te va metiendo ese deseo en Hollywood. afuera. ¿Pero por qué? Porque piensa que es imposible. Y lo trata de llevar a, y bueno, ¿viste lo que vos podés hacer? Lo lleva como que lo pasamos a pesos. Lo pasamos a pesos. Ir a Dios es mucho. Quédate con el Brad Pitt, que es tu papá. Hasta ahí. Quedó ahí. Mirá la novela, danzá un rato y hacemos un vivo y Y, salís por alguna pantallita y ya está. Lo pasamos y a eso es pesos. todo. Y lo pasamos a pesos, Mari. Eh, Ay, qué gracioso. pero, Por Dios, claro, qué grosa que sos. Sos una grosa, ¿entendés? porque más allá de que uno puede estudiar y vos lo asimilás, lo encarnás y podés transmitirlo de una manera que te da en el blanco y que ayuda, vos iluminás al otro, porque realmente haces ese proceso. Pero eso lo hizo tu propia síntesis. Yo cuando sea grande quiero ser como vos, Nati. Te hacía la pendeja. Cuando sea grande quiero ser como vos. Es que volvemos a lo mismo. Si es, ¿qué ves en mí que está en tu yo grande? O sea, ¿qué es lo que yo reflejo que en realidad es tu yo grande? Es Mariana Grande. ¿Qué es lo que vos percibís en mí que te hice decir eso o pensar eso, que en realidad es tu yo grande intentando decirte para allá? Que es iluminar. E iluminar es encender tu nombre y tus apellidos y con tu palabra contener a Dios, porque Dios es el logos. Dios es el sentir, por eso hablabas del sentir, pero el sentir es el oír, y oír es escuchar a Dios. Volvemos a lo Ay, mismo. sos tan lo más. Sí, sí, sí. Ay, sos lo más. ¿Qué pasa, Nati, cuando no me gusta mi nombre? ¿A quién no le gusta? ¿A qué parte Porque tuya no le gusta? ¿Por qué no le gusta? Volvamos al pensamiento. ¿Qué no me gusta del mm, nombre? Por ok. ejemplo, vos no usas el nombre Mariana. ¿Por qué? En algunos ambientes sí, en otros no. Pero porque todo el mundo me decía Tuti y quedó Tuti.
Pero, por ejemplo, yo siempre como profesora, cuando daba danza, me hacía llamar Mariana. Fíjate esto, todo el mundo me llamaba Tuti, que significa todo, entero, mundo. El mundo me llama Tuti, pero cuando yo estoy haciendo arte o trabajando, me nombro Mariana. Es decir, que yo a través del arte enciendo la luz, pero al mundo no se la doy, sino que soy una más en el mundo. Mm. Entonces, ¿qué pasa si Tuti tiene una red social? Será una más de todos, no tendrá una luz propia. Pero si Tuti se hace grande y dice, no, yo soy Mariana Gómez Telio, y sigue su lucero, el resultado, el fruto será otro. Pero sos vos que tenés que crecer y entender que tiene que haber una transformación en vos donde vos empezás a crear tu mundo, no ser parte del mundo, del orden. Me encantó crear mi propio mundo y no ser parte de... ¡Ay, iluminar! Pero para eso Bueno, tenés que encarnar tu no, porque ahí está tu poder. Lo estás ujú, diciendo vos, no lo estoy ujú. diciendo yo. Cuando yo estoy en mi profesión, profesando, yo encarno el nombre Mariana. Cuando yo estoy en el mundo con el otro, yo soy Tuti, lo que el otro quiere, lo que el otro nombra en mí, la esencia que el otro quiere ver en mí. Chau, Tuti, hola Mariana, dicen ahí. Pero tiene que haber, porque fíjate que yo te digo esto y algo en vos hace, porque ahí aparece el miedo, como decía Alejandro Magno, por la puerta del miedo, por esa adentro, porque adentro tuyo es como, no puedo, no quiero, es como una fidelidad dentro mío que me dice no. Entonces ese pensamiento quiero escuchar. ¿Qué sentís cuando te digo eso? Porque ahí está la puerta que hay que abrir, ahí está la respuesta. ¿Qué te pasa cuando te digo esto? Yo pensé que íbamos a hablar de los nombres en general, que iba a ser un vivo live. ¿Qué me pasa? Esto yo, imagínate, empecé terapia a los 16 y lo primero que me dijo el psicólogo era, me empezó a hacer el bullying con Tuti, porque me hacía bullying mi primer psicólogo. Entonces él me decía Mariana. Bueno, Mariana, Mariana, y ahí yo identifiqué que Mariana era la adulta o la madura y que Tuti era la niña y bueno, como que lo reidentifiqué y, y empecé a hacer eso, como que en ciertos lugares me presento como Mariana. La mayoría de la gente que me conoce de chiquita es la Tuti, que aparte como soy cordobesa es la Tuti, ¿no? Y cuando empecé a generar más contenido en Instagram, usé el Tuti como Tuti Tips, tutoriales, como mercadotecnia de hacer merchandising con el Tuti. Pero así todo, hay mucha gente que me sigue diciendo Mariana, o cuando hago estos vivos, muchos me dicen o me preguntan, ¿cómo te digo Mariana, Tuti? O me dicen directamente Mariana, ¿no? Pero tengo como ese personaje creado, que es la Tuti, Que te lleva a la tele, niña, a la tele y a la al niña. proyecto de papá, a la niña, y vos dijiste que cuando quisieras ser grande, querías ser como yo. ¿Y qué te está diciendo el yo grande? Cuando quieras ser vos y ser grande, nómbrate como Mariana. A mí. Mariana. Exacto, porque es un reconocimiento que tenés que darte, porque si no vas a buscar ese reconocimiento afuera y no te das cuenta que vos misma le estás dando la espalda a tu nombre.
Igual amo mi nombre. Yo te preguntaba qué pasa si no me gusta porque era una de las preguntas que había ahí, ¿no? Yo amo Eh, mi nombre. pero no lo usás, A no lo veces. valorás. Lo usás a veces sí, a veces no. ¿Viste cuando vos, por ejemplo, Mariana, te voy a decir, Mariana, imagínate que eh, vamos, te digo, vamos a ir, voy a Córdoba, vamos, te invito a una fiesta, ¿sí? Y te digo, si aparece alguien que me conoce, nosotras no nos conocemos, ¿eh? Está todo bien con vos, pero, viste, no quiero que me vean con vos. ¿Vos cómo te vas a sentir? Desvalorizada. Como que, ¿qué onda? ¿Tiene vergüenza de mí? ¿Va a pensar? ¿Va a decir, qué onda? ¿Por qué? Si me ven con alguien, me oculta o me dice, espera acá, como que no puedo estar en todos lados, ¿entendés? Bueno, eso es lo que vos haces con Mariana. A Mariana la mostrás a un mundo, pero a otro le cerrás las puertas, ¿entendés? Ujú. Entonces, sí, en los hechos, viste, el que te dice, yo te re amo, Mariana, sos mi mejor amiga, pero en el hecho, yo soy otra persona. Es en el hecho donde uno ve el fruto. Por eso, me encanta mi nombre. Tuti se puso en la lista. ¿Entendés? ¿Y por qué hacemos eso? Porque estamos en una fidelidad. Estamos ahí anclados a algo o al que nos puso el nombre. Y eso muchas veces es lo que hace que no puedan crecer tus redes, crecer tu material y crecer en donde vos querés. Entonces, si querés crecer, vas a tener que sostener la grande. Sostenerla grande. Recalculando. Ay, bueno, Mariana, ya ahora más. Me voy a poner Mariana en el Instagram. ¿Sí? Y a ver qué pasa. O sea, porque volvemos a lo mismo, Mari. Vamos a filosofar. Vamos a ver cuál es la verdad. Esto es lo interesante. Y esto es verdad, que el nombre es tan importante, que es Tuti, que esto, que si Pepe, que si... ¿Es verdad? A ver, lo paso a la acción y a ver qué me pasa a mí. ¿Qué pasa con mis frutos cuando yo me nombro como me llamo? ¿Qué empieza a pasar? ¿Con qué sincronizo? ¿Qué cambia? Así como me nombro, las cosas son. Si cambio como me nombro, las cosas cambian. Me encantó, me encantó. Así como mi nombro, las cosas son. Bueno, si te parece, Nati, estoy chocha porque, viste, me levantaron la censura del cortado, así que Ah, muy bien. no me cortan los vivos. Todavía no se me puede etiquetar, pero ya no me cortan los vivos. Hay varias preguntas de nombres específicos. ¿Tenés ganas como de explicar algunos nombres? ¿De qué Sí. significan? A ver. Dice, mi nombre es Andrea Fabiana. Bien. Andrea es un nombre que significa, viene de andros, que significa viril, hombre. Es un nombre masculino. Por lo cual es un nombre que va a encarnar la fuerza, la parte viril. Se quiere a un hombre en la familia. ¿Por qué una mujer tiene que hacer de hombre? ¿Qué me pasa a mí con el sexo masculino? ¿Sí? Obviamente no soy Wikipedia para todos los nombres, pero bueno, algunos tengo. Pero bueno, el estudio del nombre es mucho más profundo, pero lo más importante es preguntarnos es quién elige nuestro nombre, ¿sí? Y entender que tengo un nombre que significa varón, me está contando una historia. Que capaz ¿Sí? quería que fuera varón en vez de nena, o capaz que los O hombres capaz que están tengo que ser excluidos una de la familia. mujer que se defienda. Mm. Porque ¿qué le pasa a las mujeres? Es que la historia puede ser infinita. Pero lo que yo tengo que entender es que soy viril,
que en mi nombre está la virilidad, está la fuerza, el vigor. Wow. ¿Y qué pasa cuando uso el disminutivo, por ejemplo, de Gabriela, Gaby? Lo disminuyo. Me disminuyo a mí misma, digamos. Lo achico, lo hago chiquitito, lo disminuyo, lo acorto. Corto mi nombre. Y generalmente para hacerme chiquita. Bueno, a mí no me gusta Mari, por ejemplo. Prefiero que me digan Marian o Mariana, pero el Mari, no, ¿Eh? no. Mari, Bien, no. no. Mari, no. Preguntan qué significa Beatriz. Bueno, Beatriz me hace acordar a Dante. Se encuentra, o sea, cuando Dante va a los infiernos con su amigo el poeta y empieza a describir los infiernos hasta llegar al paraíso, su amada es Beatriz. Beata. ¿Para qué? Porque tengo tantos nombres en la cabeza. La etimología de Beatriz es bienaventurada, portadora de la felicidad. Entonces, cuando Dante pone a Beatriz en el mito como su llegada al paraíso, su amada, está poniendo a la felicidad, ¿no? Ese concepto de felicidad. Pero para llegar a la felicidad tuvo que pasar por todos los infiernos. O sea, nos está dando una metáfora de que para llegar a esos niveles altos de conciencia uno tiene que atravesar ese inframundo, esas oscuridades, esas sombras. Entonces, Beatriz sos la felicidad. Ay, ¿qué pasa si no sos feliz? ¿Y qué es la felicidad? La palabra felicidad significa fértil, significa hijo. Es decir, que yo vengo a ser hija, vengo a ser fértil. Hay un deseo de ser la hija eterna, hay un deseo de fertilizar, hay un deseo de quedarme en la hija y no en la mujer, o hay un deseo constante de traer felicidad a la familia. Hay que ver la historia, ¿no? Pero es un nombre que contiene a ese viaje hacia encontrarse con la felicidad, con el concepto de felicidad. Ahí preguntan Corina. ¿Viene de Core, Perséfone? Tiene una parte, porque hay una de las etimologías que sí, pero Corina, a ver, estamos con la Wikipedia. Corina, ¿de qué? Es griego. Sí, de Cora, aquella que se mantiene joven durante mucho tiempo. Pero Cora, porque el nombre hay que estudiarlo bastante. Cora significa, viene de core, que significa muchacha, doncella o joven virgen. O sea que va a remitir a esas mujeres virtuosas, a la doncella, a las jóvenes. Es decir, que Corina va a representar a la virtud, a una mujer virgen, a una doncella. El tema es que el mito de la virgen y la mujer doncella es una, primero dentro de lo que es la religión, es castidad, es guardarse, ¿sí? Guardar especialmente la sexualidad, pero en realidad las vírgenes, las doncellas estas, eran mujeres virtuosas, mujeres preparadas, mujeres estudiosas, es decir, eran las sacerdotisas. Esas eran las vírgenes. Por eso Virgo, la constelación de Virgo, simboliza a la Virgen, que es esta mujer virtuosa, que es, dentro del mito, Virgo es la mujer que se enamora de un ángel, ¿entendés? Y el ángel se enamora de la Virgen, entonces trae como la que conecta el cielo con la tierra. Entonces, Ujú. hay un mito en Corina que tiene que ver con esta mujer virtuosa, con, con esta doncella que es pura, porque las doncellas eran las puras, por eso está el mito de las vírgenes con los unicornios.
El unicornio simboliza a Cristo, ¿no? Ese lugar crístico que tiene que ver con la pureza del alma. No es una pureza sexual, sino con usar la energía sexual. ¿Por qué? Porque los antiguos, la energía sexual era un conocimiento oculto, no la sexualidad como coito. La sexualidad tiene secretos que las sacerdotisas sabían, por eso lo practicaban en los templos, pero era la energía sexual, que se hacía especialmente con las danzas sagradas, como el árabe. ¿Se entiende? Dice, Prosperidad Mágica 333. Dice, buenas noches. Yo nací como Sandra. Me adoptaron y me cambiaron el primer nombre por Claudia. Mantuvieron el segundo, que era Patricia. ¿Cuál pesa en mi vida? Si me pueden responder, gracias. Mira, Claudia significa la coja. ¿Por qué Coja, acogida, adopción. Pero aparte de esto, ¿no? Porque tiene que ver con la cadera. Entonces es muy normal, en ese caso parece cambio el Sandra por el Claudia, que tiene que ver con la cadera, que es la zona sexual. Porque como yo no tuve a esa hija, es como romper eso que es sagrado, ¿no? Que es la vida. Y le quito un nombre y le pongo otro. Pero Sandra, a ver. Sandra significa la protectora o mujer protectora. La simpática también. La defensora de la humanidad. Es griego. Apartar al enemigo significa. Y también tiene este andros que está en Andrea. Del hombre. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿me habrán dejado por nacer mujer? Pienso. Ya en una. Y es esto de proteger. Entonces, quizás ella es una protectora. Su nombre no lo tiene, pero lo ejerce y termina protegiendo a todos. Es de esa persona que siempre está ayudando a todo el mundo, es una dadora compulsiva. Siempre está, es como que si le debiera algo a alguien que está todo el tiempo dando y protegiendo, salvando a los demás. Entonces ahí va a estar cumpliendo parte de su nombre. ¿Se entiende? Porque el sonido te sigue, porque es parte de tu historia, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que todos los nombres, el que pusieron, el que no me pusieron, el que me quitaron, todo tiene parte de una historia. Wow. ¿Se entiende? Todo tiene un sentido. Fíjate Calu Rivero, que se cambia el nombre y se pone Dignity. Y hay que ver si ella se lo eligió o no. ¿Desde dónde eligió ese nombre? Pero sí sabemos, Dignity es dignidad, ¿no? ¿O qué es? ¿Sí? En inglés, ya te pregunto. Entonces, ¿por qué ella se tiene que nombrar digna? ¿Qué fue la herida de indignación que hizo que ahora su nombre tuviera que estar tapado para poder ser digna? ¿Entendés la historia detrás de la historia? ¿Entendés que el abuso llegó a su nombre? ¿Y entendés que ella no lo ve? Porque todavía no está en el nivel de conciencia de entender que el nombre es parte de nuestra misión del alma. Y que es la herida que quedó ahí. Que el yo, el ego, va a decir por acá, por allá, porque hizo el ritual, porque hice... Si el nombre no se cambia, porque el nombre es la llave con la que entramos al otro mundo. Por eso las sacerdotisas lo tenían re claro. Entonces Dignity termina siendo el sonido que la va a atrapar en la herida del pasado. Porque es la dignidad. ¿Y por qué tengo que ser digna? ¿Y por qué ahora con este nombre sí me siento y con el otro no? Entonces, Dignity es digna y Kalu no.
¿Qué le estoy haciendo a mi nombre? ¿Qué le estoy haciendo a mis sonidos que me acompañaron hasta el momento donde yo di el paso y que me quiere encontrar nuevamente y que quizás no estoy escuchando? Entonces, todo tiene un sentido, por eso el tema es, guarda con el cambiarse el nombre, no es me cambio el nombre, porque me cambio el nombre por una herida y lo único que hago es alejarme más del secreto de mi nombre, que el secreto solo la persona, la portadora puede revelar, nadie te lo puede revelar, porque es una toma de conciencia de que, wow, el mismo, escuché a mi nombre y mi nombre me reveló la verdad. Por eso el nombre es una puerta que solo puede entrar uno. Esto lo tenían re claro los egipcios, que ellos le llamaban el nombre secreto. Tu nombre tiene un secreto. Y es el estudio interior que te va a llevar a darte cuenta que todo lo que vos buscás está encerrado en tu nombre, no está en otro lado. Y que cuando estemos listos en un nivel de conciencia, el nombre nos hablará. Y nos dirá, estuve siempre acá, pero no tenías ni ojos para ver, ni oídos para escuchar, porque no estabas en el nivel de conocimiento adecuado. Nati, vos poneme límite cuando estés cansada, pero quiero preguntar uno de hombre porque Bien, preguntamos muchos de mujer y quiero preguntarte otra cosa, dos cosas más. Pero una es, hay un Mauro Alejandro, ¿quieres saber qué significa? Mauro, Moreno. Eh, Tiene que ver con la tierra negra, con las vírgenes negras, con la tierra negra de la alquimia, con lo oscuro, los morenos. Eh, Hay mucha, o sea, todos los nombres tienen cosas sagradas, porque cuando se crea el lenguaje, lo crean los sacerdotes, las sacerdotisas. O sea, van a crear un vehículo, pero ese vehículo tiene variaciones, porque ahí con el mito de la Torre de Babel, ¿no? O sea, el ego destruye el lenguaje y lo hace mundano, ¿no? Porque no lo entiende, no entiende la herramienta del logos. Entonces, dentro de Mauro está esa tierra negra, esas vírgenes negras, eso oscuro que es parte de los procesos alquímicos, que es ese nigredo, que es la purgación, el purgarme, el vaciarme, el limpiarme. Entonces, comprender que en el nombre hay algo que a mí me pide entrar en un proceso de transformación constante. Siempre hay algo que tengo que sacar, porque tengo que purificarme, tengo que entrar a lo que sería la obra en blanco, que sería como el cátaro. Los cátaros son blancos, los puros, y la pureza está representada por el blanco, ¿sí? Entonces es el segundo proceso dentro de la alquimia. Entonces, uno empieza a entender que de pronto Mauro se enamora de alguien que le va a simbolizar el siguiente proceso. Se enamora de Blanca, por decirte algo. O se enamora de Claro, alguien que Clara, significa, de Clara, claro, que de significa luz. ese otro paso para poder entrar en lo que sería el mito del nombre, ¿no? Wow. ¿Qué pasa cuando te ponen el nombre por un santo, por un famoso, por un referente, un prócer? Te están diciendo, te pongo este nombre en honor a este personaje, a esta persona. Entonces yo tengo que estudiar la historia de esa persona. Yo tuve que, o sea, yo siempre les digo, cada uno va a tener que estar con su historia, porque yo tuve que estudiar toda la historia de Jesús, porque mi nombre es Natalia Noel, los dos significan Navidad. Y mi familia no es católica, ¿entendés? Y yo digo, bueno, está bien, Navidad, Navidad. Es llamarte Navidad, Navidad, Natalia, Natalia. Entonces, uno va entendiendo tengo dos nombres que significan lo mismo. Acá me querés decir algo, ¿sí? Entonces, siempre hay una profecía que está en tu nombre, el proyecto. Vos tenés que usar la profecía a tu favor y no entrar en lo que sería la estructura del nombre como una prisión. Porque imagínate esto, yo tuviera un nivel de conciencia, bueno, estuve en un nivel de conciencia así, obviamente en el inicio, donde Natalia se sacrificaba. ¿Se entiende? Que es el mito de Jesús conocido. Y
el de la cruz, el pobre, el que es bueno y se sacrifica, bien. Y ahora yo estoy en el Jesús iniciático, podríamos decir, que es el que estudió, el que se iluminó, el que dio el paso, ¿sí? Por eso es tan importante estudiar la historia del personaje, sea un actor, pero es muy importante que te puse ese nombre en esa novela. ¿A qué le pasaba al personaje en esa novela? Me voy a ver Importantísimo. la novela. Mariana de Obvio, Verónica porque Castro. tenés que meterte, ¿no? Tenés que meterte. Vos decís, bueno, y encima el nombre, ¿quién me lo pone? Mi mamá, Natalia Noel. ¿Y por qué me lo puso? Porque me gustó, porque me gustó. La típica, ¿viste? Me gustó. Me gustó. Para. Me esperabas hombre, pero nací mujer. Y me No, pones el nombre porque te gustó. ¿Qué hombre te gustaba? Y lo encontré. ¿Y cómo se llamaba? Pascuaré. ¿Escuchaste? sí. Pascua Aré. Haré el paso. Y Pascua, o sea, más navideño imposible. Entonces, Wow. cuando empezás a entender la historia, y el nombre como era Domingo, y Domingo, Dios, es la misma, ¿ves? Por donde vos vayas. Wow. Entonces, entender que los amores los amores imposibles, pero mamá sigue con el corazón ahí, dale, dale, y no lo suelta, se casa, pero no lo suelta, y después uno lo puede tomar. Entonces a veces uno dice, sí, pero no le pasó nada con ese hombre, o sea, ni siquiera tuvo una historia, ni siquiera lo besó, pero estaba acá, y había una obsesión. Y eso hace que muchas veces el hijo intente arreglar la historia y que traiga a alguien igual a ese personaje. O sea, ¿está bien? Por ejemplo, mi pareja es igual, supuestamente a lo que me dijeron de cómo era este personaje de mi madre. Igual, hasta el mismo trabajo, todo igual. La misma, o sea, entonces, bueno, claro, y nace casi el mismo día. Un día después nace Martín y un día, ¿entendés? Y viste que desde las constelaciones la madre es la pareja, representa a la pareja. Porque es nuestra primera pareja porque fuimos dos en uno. Porque fuimos dos en uno. Y sí, en algún momento estuvimos unidos. Y el Mm. ombligo es ese miembro fantasma, ¿no? Porque Ujú. estuvimos unidos por nuestra madre, por ahí. ¿Qué pasa, Nati, con los nombres que se repiten por generaciones o por modas? ¿Viste? A mi edad estaba lleno de Carolinas, Cotis, Sofías, Florencias. La mayoría se llamaban así. Viste que si vos decís Adriana, Susana, Graciela, Ujú. Beatriz, tienen 60 para arriba, más o menos. Sí, hay Sí, como una. Y después modas. se pusieron más chicos, Tomás, Joaquín, ahora está Santino, Benjamín, Bautista, sí, como esos nombres. ¿Tiene que ver con una misión en la que todos venimos como a repetir o con una sincronicidad de estos campos mórficos que mencionabas? Hay un inconsciente colectivo, el campo mórfico colectivo. Sí, a todos nos gusta lo mismo, porque te dijeron que te gusta eso. Mm. ¿Sí? Después hay un deseo de poner ese nombre. Dentro del mito egipcio decían que Dios hablaba al oído a los padres para inspirarlos con un nombre. El tema no es el nombre en sí, sino el sonido que produce. El sonido que produce. Dice Silvana, ¿qué pasa con los nombres artísticos? ¿Son necesarios? Sí, pero es parte de el arte. Tiene un sentido. Es como cuando le pones el nombre a un negocio. Tiene un sentido. El tema es que cuando vos lo haces sin sentido, el orden que vos le pusiste se va a encarnar. Yo me acuerdo una chica que tenía un gabinete y le había puesto un nombre hindú al gabinete y significaba regalo de Dios. ¿Y qué le pasaba? No podía cobrar, si era un regalo de Dios. Wow. Entonces, es un Y cuando le regalo. pones,
Y claro, y cuando le pones tu nombre a tu negocio, a tu Vos, local, claro, estás, por eso el nombre es como, estoy yo ahí. Y lo que le pasa al negocio también me pasa a mí. A veces está bueno, porque prefiero que se le rompan cosas al negocio y no a mí. le voy a poner el nombre de la casa, cosas que le pasen las cosas a la casa y no a mí. Bueno, tu casa tiene, bueno, por ejemplo, las direcciones, la dirección de tu casa, esto lo enseñé al estrés, lo enseño. La dirección de tu casa, todo tiene un sentido y todo está en tu nombre, Todo, todo. todo, Estás en la dirección, las direcciones con las que estuviste, todo. El nombre de tus parejas, todo, todo está ahí ligado. todo, todo. A mí siempre me toca algún 7 en las direcciones, siempre, o en el departamento, o en el número, siempre un 7. Y ahora estoy en una calle que es una poetisa cordobesa. Y yo escribí poesía desde los 5 años. Y Y que las poesías de qué hablaban. mi papá me enseñaba a recitar Pablo Neruda cuando yo tenía 2, 3 años. Quería que fuera un artista, ¿eh? Artista, poeta, y sí, y yo empecé a escribir Y poesía a los fíjate cinco si la años. novela no era en Canal 7. Ah, seguro, seguro, porque siempre en 7. Ay, qué gracioso, me voy a estudiar a Verónica Castro. No, y Verónica Castro que tiene el hijo cantante, yo tengo a mi marido cantante. Bueno, ¿ves? ¿Viste? Esa Basta, es. basta. ¡Ah! Paren el mundo que me quiero bajar. Ay, Nati, solo más. Nati, estamos llegando a la hora y media. Vos cortás si querés, porque hay Sí, más de 150 personas esperando ahí por el nombre. Algunos están repetidos, ya los dijo Nati desde el principio, así que después de bueno. última, como queda grabado, lo miran todo de nuevo, ¿sí? Por ahí, última pregunta, si te Dale. parece. Esos nombres tipo Consuelo, Dolores, Soledad, que te querés cortar las venas, digamos, con estos nombres así como, viste, ahí yo conocía, trabajé en un estudio jurídico que había un montón de mujeres muy mayores que se llamaban orgía, por ejemplo. ¿Qué tema? ¡Wow! Esos nombres que tienen como una carga. Sí, Eh, ¿Qué puedo hacer al cultural. respecto? Ah, para. Claro, Bueno, lo importante es entender que el nombre se tiene que alquimizar. Por ejemplo, ¿qué es la orgía? Es una sexo, es fiesta energía sexual. sexual. Entonces yo tengo que aprender a encarnarlo a mi favor, al nombre. Y orgía, para la etimología, porque uno tiene en la mente lo que... Pero vamos a la etimología, porque la etimología te sorprende. Orgía, fiestas de Baco. Baco es el dios del vino. Del vino. Y el vino es una sustancia que representa a la colección de los sentidos, al brindis, a la salud, a las uvas. Es un símbolo de la vida, de la vid, ¿sí? De la vid y Entonces, además que desinhibía el vino, desinhibía para que podamos conectar con nuestra esencia, con la risa, con el disfrute, que fue, en un momento fue prohibido el vino, ¿no? entonces, te llevo el nombre de una fiesta en honor al vino, que se generaba vida ahí. Por eso la orgía es sexualidad para generar vida. Entonces yo tengo que encarnar a esa idea de llevarlo a la energía vital. De inclusive poner al otro, ¿cómo te llamas? Orgía. Usarlo a mi favor, no, orgía. Es orgía, gía es Gaia, es la tierra. ¿Entendés que es lo encarno? No huyo del nombre, porque si tengo este nombre es porque represento al dios Baco, al dios del vino. ¿Se entiende? Mm. Después, dolores. ¿Qué es un dolor? ¿Qué es el dolor? ¿Por qué algo duele? ¿Por qué te duele algo?
Y es una señal De que hay que. de que hay algo que quiere ser escuchado, de que hay una Por emoción, de ejemplo, que tuviste un accidente y te duele el brazo. ¿Por qué te duele el brazo? porque tuviste un accidente. Porque hay una herida. Puede ser una herida emocional o una herida física. Entonces yo voy a representar una herida. ¿Sí? Represento un dolor. ¿Y el dolor para qué sirve? Para avisarme. Porque cuando algo te duele es para que dejes de hacer algo. Para que hagas reposo, para que prestes atención. Si no hubiese, viste que hay en una de las series de médicos, no me acuerdo, el doctor, no sé qué, no me acuerdo. ¿Cómo se llama Doctor esto? House. Es en inglés, ¿viste? Está en inglés. Y que había una nena que no sentía dolor, le podías pinchar todo y no sentía dolor. Y ella decía, tengo superpoderes. Y él decía, no, eso es un problema. Porque si vos no podés sentir el dolor, no podés ver de que estás realmente lastimada. Entonces llevo un dolor, llevo el nombre de Dolores para no olvidarme de quién me lastimó. Wow, wow. ¿Entendés? Entonces hay que encontrar el dolor, pero no es, me llamo dolor porque eso. No, es porque lo tengo presente, porque soy el dolor. Y si soy consciente del dolor, soy consciente de la herida. Y después la palabra dolor me va a llevar a su etimología. Vamos de vuelta. Dolor. Doloris, sufrir y en griego ser golpeado. Golpe. Golpe. Etimología. Bofetón, puñetazo, culpus, La culpa. cálopos, golpes, dar un puñetazo o bofetón, golpe. Entonces, el dolor es un golpe. Ahora, ¿yo soy la que da el golpe o a mí me golpean? Volvemos a lo mismo. El nombre tiene un sonido y el mismo sonido se divide. Dolores. Está el orar ahí. Después se pueden hacer anagramas, o sea, el estudio del nombre es re complejo, pero el sonido está conmigo por algo. Y si lo tengo así tan claro, dolor, es porque a ver si en esta encarnación te das cuenta que venía a resolver esto. Mm. No tengo que entrar en el paradigma del ego, decir, ay, dolores, que ay, pilar, puedo ser un pilar. No, es para tenerlo bien claro. Es como si tuvieras un nombre que te dice el recordatorio de lo que tenés que hacer. Ay, ¿cuál es mi misión en la vida? Dolores. Sanar los dolores, hacerme médica, o sea, vengo a eso. Si lo encarno, voy a dirigirme hacia el sentido. Hay algo que me Mm. está llamando. Pilar. ¿Qué vengo a hacer? Vengo a ser un pilar, vengo a ser una estructura, vengo a construir, vengo a ser fuerte. Ahora, yo tengo que elegir fuerte en qué. No que cada uno elija, que yo sea el. ¿Entendés la diferencia? Claro, no sostener a los demás. Yo tengo que ubicar la profecía a mi favor, porque si no, termino sometiéndome al nombre. Wow. Bueno, ay, Nati, te preguntaría 80.000 cosas más. Solo voy a hacer un comentario y te libero y los liberamos. Pero, por ejemplo, acá Sil dice, conozco a una Rosa Espinosa y a una Estrella Lucero, que parece chiste. Viste que hay nombres que son como graciosos, como León de la Selva, o hay gente Sí. que se ha cambiado el nombre porque además recibía muchas burlas, Y ¿no? sí, y ¿por qué los padres le ponen ese nombre? Por ejemplo, Armando Casas. Pero vos decís, ¿por qué tengo que armar una casa? ¿Qué casa se desarmó? ¿Qué casa se vino abajo? ¿Entendés? O sea, yo puedo decir, bueno, mira, por bullying
por amor propio para esta comunidad colectiva, me voy a cambiar el nombre. Pero yo no huyo de mi nombre y digo, yo esto lo tengo que resolver. Porque esos son mis Mm. sonidos. ¿Se entiende? Ujú. Me Entonces, encantó. es ahí, es tomar conciencia de eso. Si la vida te lleva a cambiarte el nombre por alguna situación, no te enojes, pero entendé primero el desde dónde te lo cambiás y segundo, el no olvidarte que tu nombre tiene claves, que este nuevo nombre no te tape esas claves, ¿se entiende? Porque es como cambiar la esencia de tu alma al cambiar el nombre. Ujú. Por eso muchas veces los antiguos, cuando había una enfermedad terminal, le cambiaban el nombre a la persona para que la enfermedad se vaya. Entonces, al Wow. llamarlo de otra manera, la esencia de la enfermedad se iba, supuestamente. Habría que probar. Habría que. Volvemos a lo que yo Ay, no lo probé, así que no. Pero bueno, pero después tenés otro karma por ese, ¿entendés? Y si claro. vuelvo al nombre, vuelve la enfermedad, la pregunta del millón. Y esa enfermedad vino por algo, a mostrarme algo. Wow. Se entiende que es un. Hay que ir llevándolo porque hay muchas cosas que tienen que ver con el nombre. Por eso cuando vos le cambiás el nombre a, a algo que a vos te estresa, se lo cambiás y lo llamás de otra manera, la relación se modifica, porque es como vos nombrás las cosas lo que hace que vos lo sientas de determinada manera. Mm. Bueno, yo me voy más mariana que nunca. Y vos sabés que la profundidad más honda del planeta se llama la fosa de las Marianas. Lo más hondo del planeta se llama la fosa de las Marianas. Y Así bueno, que me entonces voy a vas, sumergir vas bien en esa entonces. fosa. Traste en tu nombre. Entré en mi nombre. Me voy a Entraste en tu sumergir en nombre. la fosa de las Marianas. Así que todas las Marianas que quieran, vamos a la fosa, a la profundidad, a lo más interno. Bueno, Nati, ¿qué más que me analizaste, me sanaste, me llevaste a la fosa, a la luz, todo, todo lo más? Gracias. Ya no quiero ni hablar porque algo me vas a analizar. No, no. Volvamos a lo mismo. Estamos Gracias. aprendiendo a entender que cómo funciona, ¿no? ¿Cuál es la verdad que está dentro nuestro y que quiere ser escuchada todo el tiempo? Y la estamos muchas veces diciendo y no nos escuchamos. Entonces, un ejemplo vale más que mil palabras, como siempre digo. Llevarlo a lo real, llevarlo a ver, practiquemos, a ver realmente cómo se llega, ¿no? Y ahí te das cuenta que estudiar el nombre es infinito, que es como que empezás con el hilo y no salís más, porque cada vez tenés más y más y más, y el apellido, y y se te hace como un mundo. ¿Por qué? Porque en el nombre está tu mundo. Está todo lo que te pasa, todo lo que te pasó, tu misión, está todo contenido ahí en esa oración que está en el inicio de tu vida. Y está ahí por algo. No, y además que después se me ocurrieron un montón de cosas de mi nombre, te hablaría horas, ¿no? Como, pero no, no. Pero wow, ¿no? Cuánta información tenemos alrededor para poder profundizar, para poder ir más hacia adentro, para conectar con lo que vinimos a ser y lo que somos. Y bueno, muchos nos quedamos ahí en el afuera, ¿no? Mirando la vida de Wanda Nara Nada, me o pasa que viendo es el parte mundial. también del viaje. El tema es entender que la vida tiene un sentido. Vos vas a elegir cuál es el sentido. Vos te vas a dirigir en Mm. base a lo que vos vas queriendo. Pasa que llega un momento en el que te querés sentir otras cosas y ahí empieza el viaje interior. Entonces cada uno va a vivir su proceso. En algún momento llega. Y a medida que uno va caminando, así, y va llegando un momento que hace un montón de cosas y quiere más respuestas y no están esas respuestas. No están esas Mm. respuestas, ¿no? Y entonces uno empieza a investigar más, a pensar más y a cuestionar más para poder llegar a ese nivel de conciencia que se requiere encontrarse con esas respuestas. Entonces lo que Mm. hicimos fue eso, es preguntarnos y ir indagando e ir viendo que en todos los pensamientos que tenía estaba tu nombre, que no había otra Ujú. cosa y que estaba la historia, el pasado ahí constantemente intentando a que veas que estaba ahí en el número 7, estaba ahí con la novela, estaba ahí con Brad Pitt, con Hollywood, con tu papá, con las Marianas, estaba ahí, no estaba en otro lado, ¿no? Wow. Sí.
zarpado. Bueno, Nati, gracias, gracias. Ahí te pongo como colaboradora para que Claro. lo vean más personas. Gracias a todos los que estuvieron ahí haciéndonos el aguante y preguntando y comentando que lo fuimos construyendo entre todos. Gracias, te honro, Nati, gracias. Gracias a vos y que tengan una hermosa noche todos. Les mando un beso enorme y espero que esto les haya servido mucho. Sí, lo que vamos a soñar después de este vivo. Vamos a Por estar con la favor. señal de apunte. Te mando un beso enorme. Adiós, chau, chau.